Parte 2. Que el Señor bendiga y hable a nuestras vidas. Para ese propósito, acompáñenme por favor en oración para emprender esta gloriosa y maravillosa labor. Dios y Padre Celestial, continuamos y proseguimos delante de tu presencia. Una vez más estamos agradecidos, una vez más estamos hoy contentos y alegres de poder elevar culto a tu nombre, de poder invocar tu nombre, oh Dios, porque tú eres nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Tú eres el todo de nuestras vidas, en ti vivimos, nos movemos y somos. Oh Dios, aún respiramos por el concurso de tu asistencia y de tu providencia. Y en ese ruego, en esa convicción, oh Dios, abrumadora de tu absoluto cuidado en nuestras vidas, hoy venimos ante tu presencia, Padre, a rogar tu asistencia una vez más, para emprender la labor comisionada, oh Dios, la labor de anunciarte, de proclamarte. Lo hacemos en el ruego de que tú nos bendigas en el ministerio de tu palabra, de que tú hables a nuestras vidas, de que tú edifiques, consueles, exhortes a tu pueblo, de que tú hables a lo más íntimo de nuestras vidas y hoy podamos, oh Dios precioso, experimentar la gloriosa certidumbre de que tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Nada de eso ha cambiado, Dios. Ayúdanos a adquirir esa certidumbre, a consolidar y confirmar en algunos casos esta certidumbre y que la certeza de tu palabra, oh Dios, haga empalidecer la incertidumbre del mañana que hoy puede agónicamente, oh Dios, afligir el corazón del hombre en su peregrinar en esta tierra. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Qué bueno poder estar reunidos acá en su casa. Lo interesante, y esto es algo que me ha puesto a meditar por estos días, en los que he tenido una ocasión maravillosa de poder leer de manera irrestricta, en verdad, para mí ese es uno de los mayores placeres que yo puedo tener, la lectura. Y hoy, en medio de toda esta crisis, si hay algo bueno es para que los lectores hoy deben estar disfrutando esos momentos libres que tuvimos en la cuarentena cuando estuvo en su mayor rigor. Muchos de ustedes habrán explorado, repasado, investigado, profundizado en algunas áreas, ¿verdad?, que les son propias de su formación y de su labor. Y particularmente a los pastores nos ha correspondido afrontar quizás realidades inéditas en la historia de la humanidad. Es verdad que hoy nos encontramos ante una experiencia muy distinta a la que la historia de alguna forma ha revelado en los distintos episodios virales, ¿verdad?, en las distintas pandemias a nivel global, y entre otras cosas por el tipo de restricción y de poder inédito que el Estado moderno y contemporáneo tiene sobre la corporeidad, sobre la realidad biológica de la población. Hoy nos encontramos ante lo que Michel Foucault y algunos teóricos del pensamiento político llaman el biopoder. Estamos ante el control biológico por parte del Estado de la ciudadanía, en donde se ejerce un control irrestricto sobre nuestras libertades civiles, bajo, por supuesto, la excusa y el precepto sanitario del control higiénico, el control sanitario, producto de la crisis epidémica. Pero lo interesante es que esta forma de control, esta forma de cuarentena, que ya con proporciones indefinidas se está presentando en el mañana, de alguna forma ya es objeto de preocupación para el análisis político, porque gran parte de nuestras libertades civiles, nuestras libertades políticas, si bien hoy están justificadas las restricciones que el Estado nos impone, nos preocupa de que las narrativas sanitarias vengan a servir como una excusa para la, ¿verdad?, entronización de poderes, incluso que inéditamente en la historia no habíamos encontrado un poder en donde de alguna forma el Estado prácticamente controla aún la privacidad del sujeto. Nos encontramos ante una difícil tarea en donde vamos a tener que convivir con una realidad sanitaria bajo criterios de sabiduría, pero también bajo criterios de vigilancia, porque el costo de la libertad es la permanente vigilancia, y de alguna forma hoy grandes desafíos nos presenta la realidad contemporánea. Corría la primera mitad del siglo XIV, esto más o menos para el 1347, surge uno de los brotes
más importante, quizás el más lesivo que tuvo la peste negra en la Europa occidental, a pesar de que tuvo su origen en el Mar Negro. Y por supuesto, después del triunfo de los genoveses sobre Marruecos, la experiencia occidental empezó a crecer mucho en términos de tráfico marítimo en el Mediterráneo. Y desde Italia, las costas orientales del mar Mediterráneo empezaron a explorar y a navegar las costas atlánticas, también de Francia, por supuesto, de los Países Bajos y de Inglaterra, y esa movilización marítima, que tuvo un tremendo crecimiento en el siglo XIV, también propagó un vector importante de una peste que fue conocida como la peste bubónica o la peste negra. El vector en este caso era la rata negra, y el vector principal de transmisión era la pulga que estaba en la rata, que picaba al hombre, y de alguna forma el hombre adquiría la enfermedad, la llamaban bubónica por los bulbos, y es en verdad la hipertrofia que sufren los ganglios, se crecen tanto que los ganglios del cuerpo se forman como pelotas, se ponía ennegrecida la piel de la gente y en cuestión de horas la gente moría. Al igual sucedió con la gripe española, que la llamaban gripe española a principios del siglo XX, porque fue el gobierno español, neutral para el momento de la Primera Guerra Mundial, el que anunció de ese episodio, el único que hablaba abiertamente de estas realidades, porque todos los demás países estaban en un conflicto bélico. Para no desanimar el ánimo del conflicto y no agregar mayor aflicción a la ciudadanía, no se habló de la crisis viral. Pero esta peste mató a más de 50 millones de personas, ¿sabe? Solamente en los Estados Unidos mató a 500.000 personas la gripe española, esto para 1914, principios del siglo XX. Pero la peste bubónica llegó a matar a 1/3 de la población mundial, y algunos comentaristas dicen que a lo largo de su afección, que por lo menos tuvo 2 siglos de manifestaciones para que Europa tuviera un equilibrio demográfico una vez más, mató a prácticamente la mitad de la población del mundo conocida. Imagínense la posibilidad de muerte. La gente pensaba en la muerte. La gente venía de una edad oscura, saliendo del medioevo, donde la espiritualidad se había corrompido, donde ¿por qué era tan caro el ser obispo de Roma? Que por ahí, por el siglo IV, sucedió algo bien interesante, fue la ocupación de los bárbaros al Imperio Romano. La caída del imperio promovió una sustitución de élites políticas, y frente a la realidad de la anarquía política y social después de la caída del Imperio Romano, al estar ausente un rostro de poder, fue la Iglesia la que asumió el protagonismo en gran parte de la organización civil. Y sobre todo el obispo de Roma, porque era la capital de alguna forma del imperio. Es como si cayera los Estados Unidos y después la ciudadanía, mirando a quién sigue, se consigue con el pastor y dice: pastor, ¿y qué hacemos? Bueno, vamos a trabajar, y empezó la organización. Y Gregorio el Magno, de alguna manera, por eso es que se considera el primer papa en sentido riguroso, tal como lo conocemos hoy, de alguna forma vino en el siglo VI a darle un rostro nuevo a la organización del poder. La Iglesia empezó a ver, chico, nosotros, la verdad es que no solamente el púlpito es para darle aliento a la gente. Yo desde el púlpito ahora tengo poder para bautizar, bendecir gobiernos. Yo soy el que quito y pongo. Y como vicario de Cristo, de alguna forma, el gobierno que no tenga mi aprobación tampoco tendrá el de Cristo. Y así, lamentablemente, la Iglesia se fue matrimoniando cada vez más con el poder, al punto de que ser pastor se convirtió en un negocio. Se convirtió en un auténtico factor de poder, al punto de que con Inocencio III nunca se había tenido mayor poder en la Iglesia, al punto de que él era el que nombraba a los emperadores, quitaba y ponía, y prácticamente era el poder incontestable de la Europa, ¿verdad? De la ya tardía Edad Media. ¿Por qué estoy dando toda esta vuelta? Porque esa Edad Media oscura, donde se corrompió la Iglesia, donde la ignorancia se logró institucionalizar, la Iglesia le fue quitada, la Biblia le fue quitada al pueblo, la gente no podía leer la Biblia porque tenía que leerla en latín, y apenas
no sabían el 90%, por no decir casi el 93% de la población no sabía leer ni escribir, cuanto menos leer la Biblia en latín, porque no solamente era leerla, era que tenían que leerla en la lengua, ¿verdad?, del imperio, en la lengua latina. Después de la traducción de Jerónimo, esa fue la Biblia oficial de la iglesia. Y imagínense, Amundo, si no sé escribir en mi lengua, cuánto menos leer en latín. Y estaba pasando lo que pasaba con la viejita de Nurumaco. Ustedes saben el chiste de la viejita, que no había un cura y llegó un cura y dio la misa en latín. Dio la misa en latín y la viejita se fue contenta a su casa. Y llegó diciendo, ese cura sí sabe. Y le pregunta a la familia, ajá, ¿y qué dijo? Bueno, yo no le entendí nada, por eso es que digo que sabe mucho. Entonces la viejita se fue nada y la gente tenía una visión en donde, ¿cuáles eran las instituciones que se encargaban de divulgar la fe?